Algunas pedagogías que estimulan o promueven la participación parten de dos premisas principales. Una de ellas es que cuando se vive en la infancia experiencias participativas, cuando en la vida adulta se ejerce una ciudadanía mucho más rica, una ciudadanía con mucho más poder. Y la otra premisa, que es complementaria a esta, es que justamente en ese momento, en la infancia, cuando se vivieron estas experiencias participativas, no se trataron a niñas, niños y adolescentes como adultos en formación o ciudadanos para el futuro, sino que se vivieron experiencias que dieron la oportunidad a niñas, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos, de asumir responsabilidades y de participar en la transformación de su entorno. Es decir, podemos pensar que desde aquí vamos a tener esta mirada acerca de la infancia y la adolescencia. Por ello, la escuela es un espacio privilegiado para la enseñanza de la democracia y la ciudadanía. Al formar ciudadanas y ciudadanas conscientes de sus derechos, conscientes de la importancia del respeto a las reglas para la convivencia, del uso del diálogo para la convivencia pacífica y para la resolución de conflictos, así como la toma de decisiones colectivas en la vida familiar, escolar, comunitaria y también, ¿por qué no?, en la vida nacional. En este sentido, las habilidades socioemocionales que el programa ha venido promoviendo durante estos años son un punto de partida para trabajar en el fortalecimiento de la formación ciudadana en niñas, niños y adolescentes, mediante espacios y mecanismos de participación que recuperen la voz de la niñez y de la adolescencia para conocer y atender cuáles son sus intereses, sus necesidades y sus propuestas. De esta manera logramos una convivencia democrática y una cultura de paz en los centros escolares. Pero, ¿qué entendemos por participación infantil y adolescente? ¿Qué mejor que niñas y adolescentes nos den su opinión acerca de qué es para ellos la participación infantil y adolescente? Participar es... Para mí participar es como ser parte de algo más. una manera de jugar para aprender, por ejemplo. Muy lógico. A mí es lo que me parece, si tú participas puedes ayudar a los demás a aprender otras cosas. Eso es lo que yo pienso. Participar es, pues cada uno pone como su granito de arena, ¿no? Como yo soy de Bolivia, yo estoy aquí en España participando. Si yo participo, ¿cómo me siento? Que estás alegre, que sonríe, no estás triste y también no lloras por tus padres. No lloras por tus padres tampoco. Ni que te dé vergüenza. A mí nunca me ha dado vergüenza. Al menos a mostrar tu opinión y si te equivocas pues te corrigen. Que no le dé vergüenza porque todo el mundo lo hace y que la vida es para disfrutarla y para reírnos con los compañeros y participar en las cosas. Toda la gente se equivoca, nadie puede ser perfecto, excepto Superman. ¿Todos los niños tenemos derecho a participar? Todos. Porque participar tampoco no cuesta dinero y está abierto para todos los públicos. Porque tenemos ganas, porque queremos, porque nos sentimos bien haciendo cosas que nosotros queremos.
Tú no puedes participar, que eres muy chico. Tan pequeño no es. ¿Tú qué sabes? Si yo tengo opinión, ¿no? Y dice, no, tú no puedes participar, tú eres muy chico. Y digo, porque aquí no pone ninguna regla que no pueda participar un chico. Soy chiquitita de cuerpo, pero no de piernas y brazos. Yo prefiero que me pregunte porque si hay una cosa que no me gusta, pero la ponen por mí, me molestaría porque yo quiero dar mi opinión. Pues yo les diría, ser grande o pequeño, de todos modos podemos hacerlo, aunque no queráis. Podemos y queremos hacerlo. Que eso nos gusta porque los niños tienen derecho a participar. Y da igual el tamaño, si eres chico o grande. Porque así lo digo la ley. Pues me dice mi padre, calladito soy más bonito. Pues yo le diría, enséñame. Dime lo que hay que hacer y yo participo. Pues yo lo intentaría, si me equivoco pues rectifico. ¿Y si yo no quiero participar? Adri, participa. No quiero. Lo hace guay. No. Ya, Adri. Me va a dar. No te va a dar. ¿No te va a dar? Vale, voy a participar. Es muy fácil. Pero lo más importante del mundo mundial es participar porque Si no participas no te pones en marcha. Nuestro agradecimiento a los niños y niñas de Candelaria, Fundación Monese, Asociación Juvenil Rutas. Que la participación es un derecho que tienen todas las niñas, niñas y adolescentes. Es considerado un derecho llave porque a partir de él se tiene acceso a diferentes derechos, por eso es un derecho tan importante. Y además de ser un derecho, la participación es un proceso formativo en el que niñas, niñas y adolescentes aprenden a ejercerlo interactuando con otras personas con las que conviven, ya sea tratando temas que afectan sus condiciones de vida individuales o colectivas o temas que simplemente les interesan. Es importante tener en cuenta que para participar de manera genuina es necesario un proceso de participación en sí misma, no solamente para niñas, niñas y adolescentes, sino también para las personas adultas con quienes conviven, ya que les implica acompañar el proceso de desarrollo de las habilidades, conocimientos, actitudes y valores que se van fortaleciendo en niñas, niños y adolescentes, pero también para que estos adultos comprendan y tengan apertura a las transformaciones que estas competencias van generando en nuestras niñas, niños y adolescentes, siendo nuestros hijos o nuestros alumnos. Por ejemplo, una niña o un niño que tiene más desarrollado el sentido crítico, es muy posible que cuestione las decisiones familiares e incluso escolares o quiera participar en esta toma de decisiones. Es por eso que este proceso de aprendizaje también implica desmontar algunas creencias acerca del papel que tienen niñas, niñas y adolescentes y el que tienen los adultos en la sociedad, y más concretamente en los entornos familiares, escolares y comunitarios. Para que esta participación se desarrolle, se requiere del acompañamiento de adultos significativos, por ejemplo, madres, padres, tutores, en el caso de la escuela, el personal docente y directivo, quienes tienen la responsabilidad de contribuir a generar las condiciones para que estas niñas, niñas y adolescentes vivan la participación de manera genuina. Es decir, que estén las condiciones para que las niñas, niños tengan información, para que puedan opinar, para que puedan proponer y decidir. En este sentido, es importante señalar que de esta manera se evita que sea una participación simulada.
Por ejemplo, participar no es únicamente estar presente en un evento o salir a hablar en público o que nos tomen en cuenta, nos tomen nuestra opinión, pero que no se tome en cuenta. Existe un teórico, Roger Hart, quien propuso 8 niveles de participación y nos dice los 3 primeros niveles no es considerada una participación genuina. En este sentido, la escuela debe estar muy abierta y muy consciente del tipo de participación que se está promoviendo. Por ejemplo, cuando un alumno o una alumna participa en un evento leyendo un discurso donde él no participó, en realidad no se está tratando de participación genuina, sino que se está haciendo una manipulación de esa niña o niño o adolescente, porque no participó ni en la construcción del discurso. Ese discurso no le representa, no tienen cabida ahí sus intereses, sus necesidades, sus propuestas, y entonces si estas condiciones no se cumplen, no estamos hablando de una participación genuina. Otro ejemplo también puede ser alguna consulta que se dé con niñas y adolescentes para pedirles su opinión en algún tema, pero muchas veces estas consultas ya no se sabe qué pasó con lo que opinaron los niños y las niñas, cuáles fueron los resultados, de qué manera se tomaron en cuenta y quién tomó en cuenta estas opiniones, qué políticas se transformaron. Este proceso de participación se queda limitado si no hay una respuesta y atención a estas necesidades y a estas propuestas. Para que sea un proceso genuino de participación, es importante y tenga un verdadero valor educativo, es importante que los niños puedan tener una participación informada, que puedan planificar, que puedan organizarse, coordinar, que puedan proponer, debatir, tomar decisiones, ejecutar y evaluar. En la participación infantil también es muy importante porque se pone en práctica habilidades y valores que únicamente se aprenden durante su ejercicio cotidiano. Por ejemplo, a tomar decisiones. Bueno, una máxima en la participación es que a participar se aprende participando. A tomar decisiones se aprende en el ejercicio de la capacidad de decidir. También se aprenden valores como la solidaridad en este ejercicio y no únicamente desde un aspecto cognitivo, desde un aspecto teórico, se aprende en la vivencia, en lo vivencial. La participación infantil y adolescente es también una fuente de desarrollo personal y educativo que promueve la autoprotección y la resiliencia. Para ello, son necesarios espacios permanentes de comunicación con el alumnado, donde se promueva la escucha activa, donde se promueva el autoconocimiento, la aceptación, la valoración de sí mismos, como condiciones necesarias para fomentar la seguridad y la confianza. Esto es muy importante y ha sido importante durante mucho tiempo, pero se vuelve todavía más importante en este contexto que estamos viviendo. El día de ayer vimos cuál es la importancia de que los niños y adolescentes puedan hablar acerca de lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que sienten, de qué manera se sienten ante diferentes situaciones. Entonces, en este momento, la participación se promueve y a la vez se promueve esta autoprotección y esta resiliencia. ¿Cuáles son las características de la participación? Bueno, pues primero que nada que sea activa, que sea sistemática y permanente. Se trata de poner en práctica y en marcha espacios y mecanismos de participación permanente que promuevan y que favorezcan procesos de participación sistemática. Como les decía, no se trata de que un día
de manera esporádica solamente alguien participa y en un bailable, por ejemplo, en alguna ceremonia cívica, sino que se requieren espacios y mecanismos que constantemente estén tomando en cuenta a niñas, niñas y adolescentes. Por ejemplo, las asambleas y los proyectos escolares, que es la propuesta que el programa está planteando para este ciclo escolar. Otra característica es que debe ser voluntaria. La participación surge del interés genuino por formar parte de un asunto que nos interesa o que nos afecta. Esta participación puede motivarse, pero jamás imponerse. La participación no es una imposición. Otra característica es que la participación infantil y adolescente promueve la autonomía progresiva en niñas, niñas y adolescentes. Y esto quiere decir que gradualmente estas niñas y niños van tomando decisiones, van ejercitando y van fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones y hacerse responsable de ellas. De manera gradual, desde preescolar, se pueden promover procesos de participación. Ya nos decían en el video que si se es muy pequeño para participar, y nos decían estos niños y niñas que pues no se es demasiado pequeño. En todo caso, por eso es necesario un acompañamiento de los adultos significativos, porque un niño o niña puede participar desde preescolar. Les decía que participan en cuestiones también de evaluación. Por ejemplo, cuando una educadora somete a evaluación con sus niños una actividad, de si les gustó, si no les gustó, si lograron entender, por ejemplo, el cuento, si proponen alguna dinámica diferente o trabajar con otros materiales. Ahí estos niños y niñas están participando, están evaluando y también están dando pautas a la profesora para planificar sus próximas actividades. Y en el caso de secundaria, pues el tipo de participación va siendo con otros elementos, precisamente porque se va promoviendo una autonomía progresiva en ellos. ¿Y dónde consideramos que debe promoverse la participación? Pues en todos los ámbitos donde se desarrollan estos niños, niñas y adolescentes. En los ámbitos más cercanos a ellos, que son la familia, la escuela, la comunidad. Y esto es con la finalidad de tener un proceso formativo que sea integral y que sea consistente, es decir, que no haya un divorcio entre lo que se aborda y se aprende en la escuela y lo que se vive en casa, o viceversa, sino que cada uno de estos ámbitos sea una posibilidad para ir fortaleciendo estas capacidades, actitudes, valores y conocimientos para el ejercicio de su ciudadanía. Muchas veces vemos que tenemos como máxima, por ejemplo, en casa, de, bueno, tú no puedes opinar o no puedes hablar porque estamos hablando los adultos. Y qué difícil es cuando en la escuela estamos promoviendo otra cosa y en casa dicen, calladito te ves más bonito. Por eso se necesita la complicidad y la corresponsabilidad entre todos los ámbitos de convivencia. Pero ¿por qué hay que promover la participación infantil y adolescente en la escuela? Pues hay muchísimas razones, muchísimas. Nosotros solamente les vamos a presentar algunas que consideramos que son muy relevantes. Y la primera de ellas es porque da la oportunidad a la escuela para que se reinvente con la propuesta de niñas, niñas y adolescentes. Esta es una gran oportunidad. Francesco Tonucci, que es un pedagogo y un investigador que tiene un proyecto muy importante y muy interesante a nivel internacional, que son las ciudades amigas de la infancia, nos dice que cuando escuchamos la voz y la opinión de niñas, niñas y adolescentes, nos da la oportunidad de ver las cosas de otra manera, de darle salida, de dar salida o soluciones a una situación que tal vez como adultos no vemos.
Él mismo señala, por ejemplo, que en el Principito se comenta que todos nosotros como adultos alguna vez fuimos niños. El problema es que se nos ha olvidado. Y porque se nos ha olvidado y tenemos otra lógica de funcionamiento y de ver el mundo, es que por más que tengamos empatía, no podemos ver nuestra cosmovisión y nuestra mirada no puede ser la de un niño, una niña, un adolescente. Es necesario tomarlos en cuenta, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos actualmente. La crisis por la pandemia de COVID-19 ha generado muchos estragos y ha sido muy lamentable en aspectos de salud y en aspectos económicos, pero como toda crisis nos da la oportunidad para reinventarnos en lo personal y en lo colectivo, tanto a nivel individual como en lo social. Y esta es una gran oportunidad para la escuela de reinventarse. Hay una frase que me hace mucho sentido porque es muy profunda, que utiliza la población con discapacidad. Y esta es: nada de nosotros sin nosotros. Y extiendo esta reflexión en el ámbito educativo también, de nada de la infancia sin la infancia. Y en esta idea de reinventar la escuela, de someterla a una valoración a partir de esto que estamos viviendo, es que yo pregunto, ¿en qué momento les hemos preguntado a las niñas y adolescentes cómo se sienten? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son las expectativas que tienen acerca de la escuela? ¿De qué manera en este contexto a distancia están trabajando? ¿Cómo se sienten ante este contexto a distancia? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando? Y ustedes, igual que nosotros, tenemos un compromiso muy grande porque ofrecer las mejores condiciones educativas para nuestros alumnos y nuestras alumnas en educación básica, pero se nos ha olvidado algo muy importante, que es cuál es su mirada, ellos qué piensan. Finalmente, ellos también son parte de la comunidad educativa. Es importante considerar su opinión, es importante tenerles en cuenta, porque nosotros planteamos desde el terreno educativo un perfil de egreso que implica que los alumnos sean participativos, tengan juicio crítico, sean conscientes del entorno donde viven, pero ¿cuántas veces les damos la oportunidad de que eso se vaya desarrollando de manera genuina desde la escuela, incluso desde nuestros ámbitos familiares? Entonces, es una invitación para reconsiderar. Últimamente hemos visto varios foros donde hay muchos adultos repensando la escuela, que esta crisis por la pandemia de COVID-19 nos obligó incluso a ver la escuela desde otra mirada. Y generalmente yo veo a solo adultos, sí a especialistas, sí a tomadores de decisiones, sí a políticos, pero ¿y dónde están los niños? ¿Y dónde están las niñas? Pocas veces o sola una única vez he visto la opinión de niñas o niños o jóvenes en el caso de media superior. Entonces, esta es una invitación a que este sea un pretexto para tomarlas en cuenta. Y como les dije al principio, esta no es una concesión de nosotros como adultos, no es una situación de que somos muy buenas personas, sino es su derecho participar, es su derecho porque forman parte de esta sociedad y también para ellos está representando todo un reto, esta nueva normalidad, esta nueva forma de convivir desde el confinamiento, y será también algo muy importante el escenario o el contexto en el que regresen a las escuelas.
que estamos conscientes que no, que las condiciones no serán igual que cuando se fueron. Entonces sí es importante que los tomemos en cuenta en esta repensar la escuela. Y bueno, otras de las condiciones es el cumplimiento de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Como les decía, este derecho está establecido en diversos documentos, tanto internacionales como nacionales. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que del artículo 12 al 17 se abordan los derechos relacionados con la participación. A nivel nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 3 y 4 hay algunos aspectos acerca del papel que tienen niñas, niños y adolescentes, el interés superior de la infancia, y otras leyes secundarias como la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Entonces, también se trata de promover la participación desde una perspectiva de derechos. Para hacer esto, no una letra muerta que se encuentra en una ley, sino que se viva, que sea una letra viva, donde niñas, niñas y adolescentes puedan participar en sus entornos cercanos. Otra de las razones es la disminución de la violencia escolar. Al favorecer espacios de diálogo, donde niñas, niñas puedan compartir cuáles son sus encuentros y desencuentros, cuáles son los conflictos que viven y dan oportunidad de poderlos solucionar o poderlos afrontar de manera no violenta. Por ejemplo, en la propuesta que estamos haciendo de la asamblea de aula que se va a desarrollar de manera sistemática en los salones, sabemos que esto en muchos aulas ya es una realidad. Queremos que esta, que es una buena práctica, se vaya extendiendo y en estas asambleas de grupo en nuestra aula, pues se pueden dirimir ahí varias situaciones para que no vayan o no escalen a un problema de violencia. Otra de las razones es la toma de decisiones colectivas y responsables. Ya, como les he comentado, esta es otra de las razones para promover la participación, el tomar en cuenta a niñas y niños en la vida escolar y en la toma de decisiones que se hacen y que les porque también forman parte de la comunidad escolar. Hay muchas otras razones más. En el documento encontrarán algunas otras, pero por razones de tiempo me voy a detener en esta. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para lograr esta participación? Como todo proceso formativo, requiere ser intencionado. Aunque sí hay experiencias de participación espontáneas donde los niños, por ejemplo, se ponen de acuerdo para participar en un juego, como proceso formativo debe la comunidad escolar intencionarlo. Y para tener estas condiciones, a la vez tenemos que enfrentar algunos obstáculos que se nos presentan, incluso de manera cultural en nuestra sociedad. Una de las condiciones que consideramos muy importantes es reconocer justamente a niñas, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y como actores sociales activos. En nuestra sociedad impera una visión adultocéntrica, donde los adultos tenemos el poder o tenemos la verdad o conocemos qué es lo mejor para niñas, niños y adolescentes, y muchas veces es así porque efectivamente tenemos que protegerles, pero desde la visión que queremos plantear, donde los niños sean considerados como sujetos de derechos, que tienen capacidad también para contribuir a transformar su realidad, la realidad de todos, porque son parte de esto. Otro de los obstáculos que reconocemos para que esta condición no se dé de reconocerlos como sujetos de derechos es que existe un miedo en los adultos de perder el control.
de no tener las respuestas para todo, para darlas a conocer a los niños. Nos da mucho miedo cuando los niños se empoderan. Y hay diferentes experiencias de participación escolar incluso en el país y en otros países de América Latina, donde se han hecho ejercicios de gobierno de niñas y adolescentes con consejos, incluso así como tal, como consejo de gobierno de niñas dentro de la escuela. Y lejos de pensar que se pierde el control en este sentido como limitativo, al contrario, existen experiencias de regulación entre niñas y adolescentes por sí mismos. Entonces, pues no pensemos que el empoderar va a implicarlas que quemen o cierren la escuela, porque por eso hay un proceso de acompañamiento de parte de nosotros y por eso lo que nos decían los niños al principio en el video es que pues si se equivocan, pues pueden aprender y pueden reaprender en este proceso participativo y en este proceso de aprendizaje que implica la participación. Que no nos dé miedo empoderarlos. Este empoderamiento servirá para que sean personas más conscientes, para que sean personas más seguras, para que sean personas con mayor libertad y para que sean personas más responsables. Otro obstáculo que nos lleva que tenemos que salvar para tener esta condición mínima para reconocer a niñas, niños y adolescentes es que creemos, hay algunas miradas de la infancia que creemos que no son capaces de entender las cosas o no son capaces de decidir y que por ello únicamente los adultos tenemos que decidir y velar por ellos y por su protección. Y no es así. Seguramente en las aulas ustedes han visto el nivel de autonomía que van alcanzando las niñas y adolescentes, que por supuesto entienden digamos, atendiendo también a su nivel de desarrollo cognitivo y social, pero esta mirada de la infancia donde pareciera que es de provista de cualquier capacidad, pues no es así. Sí, las niñas y adolescentes tienen capacidad para poder contribuir a la transformación de la realidad y son sujetos de derechos. Y desde la perspectiva, desde el 2011, en la modificación que se hizo en la reforma constitucional, incluso son titulares de derecho ya. Entonces, también la escuela tenemos que evolucionar y tener esta mirada. Otra condición que se debe sí o sí tener para promover esta participación como un proceso formativo es que exista interés y voluntad del personal directivo y docente para escuchar y tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes. Se trata de que efectivamente haya un genuino interés por saber que tienen algo que ofrecer, que los necesitamos como una parte más de nuestra comunidad escolar. Tampoco estamos diciendo que sea la única opinión que impere o que participar quiere decir dejarlos hacer todo lo que se quiera, sino pues este proceso de acompañamiento también implica el destinar un espacio para dar este acompañamiento. Como todo proceso formativo, pues sobre todo al principio requiere de más seguimiento y por eso consideramos que una de las condiciones es que si ya existe interés genuino y voluntad de personal directivo y docente, pues se destina un tiempo para darle seguimiento a estos proyectos y a estas asambleas, incluso para tomar en cuenta en el proyecto escolar de mejora continua.
Bueno, otro elemento es el involucramiento de las familias. Como les decía, lo que buscamos es que haya una congruencia entre lo que se forma en los distintos ámbitos de convivencia de los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante, esto lo vamos a abordar más adelante, y ya como muestra tenemos un botón en esta situación de aprendizaje en casa. Otra condición importante es la gestión escolar democrática. Y para ello tenemos que enfrentar un obstáculo que nos ha llevado mucho tiempo y afortunadamente tenemos avances ahí de trabajar en estructuras escolares verticales y de una gestión rígida. En esta gestión escolar democrática es importante saber quiénes toman las decisiones, cómo se toman esas decisiones, acompañados de quiénes validan esas decisiones, quiénes se hacen responsables de esas decisiones, para poder lograr justamente una gestión democrática. ¿A qué le denominamos escuelas democráticas? Pues trabajar en escuelas democráticas requiere de una serie de políticas, prácticas de gestión pedagógicas que generen condiciones como las siguientes. La escuela vista como una institución igualitaria que permita ir avanzando en la eliminación de la reproducción de la desigualdad social, que precisamente no estamos diciendo que con esto vamos a resolver las problemáticas que son multifactoriales en cuestión de sus causas y de su impacto a la sociedad, pero sí podemos avanzar en disminuir esta desigualdad social y una manera, ayer hablábamos también de la perspectiva de género, es buscar igualdad de oportunidades entre niñas y niños, rechazar cualquier tipo de discriminación y asegurar la equidad en el aprendizaje de todo el alumnado. Sabemos que hay diferentes estilos, ritmos y barreras para el aprendizaje, pero la función del personal docente, directivo e incluso nosotros como padres y madres de familia es asegurar que haya equidad en el aprendizaje y así también estaríamos hablando de una convivencia inclusiva. La escuela también como un espacio abierto a la autonomía y a la creatividad, precisamente para que las niñas y niños se sientan cercanos a lo que aprenden a la escuela, que sean de acuerdo a sus necesidades e intereses. En este sentido, necesitamos metodologías abiertas y flexibles como las que ahorita les estamos proponiendo. Ya tenemos con los cuadernos del alumnado una plataforma. Ahora vamos a que estos niños pongan en práctica estas habilidades socioemocionales a través de asambleas y proyectos escolares. Más adelante voy a pasar ya a la propuesta, precisamente para que el alumnado pueda tener el desarrollo de un pensamiento crítico, avanzar en un razonamiento lógico-deductivo y alejarnos de procesos memorísticos. La escuela como impulsora de prácticas pedagógicas que permitan un desarrollo personal y social a la par de los saberes del currículum vigente. Ahora actualmente sabemos que es tan importante la escritura, la lectura, las matemáticas como el desarrollo personal y social. Les decía que ahorita actualmente sabemos la importancia también del desarrollo de habilidades socioemocionales, que la inteligencia emocional va ligada a la inteligencia académica o lo dirían los psicólogos al IQ y que a muchas veces Goleman es uno de los partidarios de eso, podría decir, a veces es un factor más importante para un desarrollo en el aspecto laboral. La escuela como una estructura horizontal, empezar a cambiar una estructura rígida y que permita una gestión democrática en la toma de decisiones. Para ello necesitamos impulsar, y eso ya lo vienen trabajando a través de los diplomados de directores y supervisores e incluso con los consejos técnicos escolares, a un liderazgo colaborativo, donde el personal directivo utilice también la experiencia y la formación de su personal docente para tomar decisiones. La escuela, esta me encanta, como facilitadora en la mejora de la humanidad, porque precisamente necesitamos fomentar vínculos afectivos mediante el diálogo que se origine en las comunidades escolares para establecer acuerdos a favor de acciones, no solamente para el bienestar individual, sino también colectivo. Precisamente cuando se vayan acercando y haya ese acrecentamiento
de estas relaciones interpersonales de afecto, también se va a dar un impulso moral hacia la solidaridad, a que realmente nosotros podamos practicar el valor de la solidaridad, no como un concepto en aislado y que se quede en los libros y que se oye bonito, sino realmente en la práctica. Las escuelas democráticas van a requerir un perfil del docente de la siguiente manera, y que yo creo que hay muchos docentes ya tienen este perfil: flexibilidad en las prácticas pedagógicas e interés en explorar los saberes y los aprendizajes del alumnado, precisamente para que en la escuela los aprendizajes se conviertan en significativos. Realmente los niños los sientan cercanos a lo que están viviendo. ¿Cuántas veces no escuchamos la historia de, pues yo ya dejé de ir a la escuela, maestra, pues ni me servía, yo necesito más ayudar en casa y a traer dinero? Y entonces no se dan cuenta que lo que les estamos enseñando en la escuela les va a ayudar también a solventar. Sé que hay otras problemáticas a nivel social que influyen también en esto que les estoy diciendo, pero también en nuestro granito de arena es acercar que nuestro aprendizaje sea un poco cercano a la realidad que están viviendo las niñas, los niños y los adolescentes. La vocación para aprender junto con el alumnado, no solo transmitir conocimientos, sino poder desarrollar en ellos la capacidad de aprender a aprender, lo que conocemos como la metacognición, con diferentes metodologías para llegar al conocimiento científico. Una de esas metodologías son las asambleas escolares, pero también hay otras que el docente puede sacar provecho de su formación y de su experiencia profesional para acercarlas al alumnado. El respeto y la valoración de la diversidad. Esto no solamente se hace con contenidos pedagógicos, sino también con el propio ejemplo del docente para que sea él un estímulo y un ejemplo de lo que es el ejercicio de la tolerancia, y que precisamente se vea visible el derecho democrático a pensar de manera diferente y a valorar estas diferencias que tenemos con el otro, no como una fuente de conflicto, sino como una fuente de enriquecimiento mutuo para realmente poder trabajar en equipo. Ahí yo les decía, tenemos un eje, el tercer eje de los cuadernos del alumnado, que aquí se puede poner en práctica, una visión autocrítica y de mejora constante. El docente generalmente está evaluando su práctica educativa, ya sea de manera personal o con el apoyo de las instituciones, de nosotros, estamos evaluando y apoyándolo, y entonces de esta manera él puede seguir actualizando su formación docente, y eso también le sirve en su desarrollo personal. Tener una actitud abierta a la investigación y experimentación, precisamente para descubrir el placer de enseñar junto con el alumnado. Y bueno, el placer de enseñar y aprender me faltó, junto con el alumnado. ¿Cuántas veces no tenemos la falsa idónea que, como es el profesor, tenemos que saberlo todo? Y ahí me regresaría a los materiales que tenemos de la sesión pasada. En la guía del docente explicamos ahí en la parte de estrés laboral que el docente no tiene la obligación de tener que saberlo todo. Lo que tiene que ser es un facilitador del conocimiento, y en el momento en que él aprenda junto con su alumnado, también le está enseñando al alumnado. Otra característica es la utopía y esperanza para ser agentes de cambio. Precisamente si estamos formando a los futuros ciudadanos, qué mejor que sea a través de nuestro ejemplo, donde ellos puedan saber que ante ciertas circunstancias injustas puede haber mecanismos para poder, no sé, volver a hacer valer sus derechos, a no ser vulnerados en sus derechos, a no ser violada su dignidad o a recibir faltas de respeto, ¿no? Entonces, es necesario poderles dar esa capacidad al alumnado. Otra es precisamente, esta me gusta mucho, una concepción de disciplina escolar como un compromiso mutuo entre la curiosidad, la libertad y la disposición que tienen las niñas, los niños y los adolescentes de aprender, y la creatividad, la responsabilidad y el compromiso que tienen los docentes de enseñarles. Una disciplina escolar no es entendida como un conjunto de reglas que hay que seguir y entonces estás calladito, sentado y escuchándome
todo lo que yo sé. Bueno, sé que ahorita por esta cuestión de saneamiento así estamos, pero esa no es la disciplina escolar. La disciplina escolar tiene que ser vista como un medio que facilite una convivencia pacífica y que facilite los aprendizajes. Una de las condiciones básicas para que se dé la participación genuina es el involucramiento de las madres, padres de familia y o tutores. Y qué mejor que seguir utilizando esta alianza que ya se dio por este confinamiento. Yo lo vería así, es una de las fortalezas que dio esta situación de la pandemia del COVID, esta alianza que se está dando entre las familias y las escuelas para que ellos cooperen en las acciones colaborativas que tienen las escuelas y haya apertura a la participación de las familias en asuntos de gestión escolar, de aprendizaje, porque ya ahorita se están siendo los padres y las madres de familia quienes estamos apoyando a los docentes a impartir este conocimiento a nuestros hijos del ámbito comunitario y de la construcción de una convivencia pacífica, inclusiva y democrática, así como de entornos escolares seguros. Diría Cecilia Fierro, la convivencia, esa todos la tenemos, pero gestionar que sea con estas características, inclusiva, pacífica y democrática, es una tarea constante y de acciones donde se involucre toda la comunidad escolar. En este sentido, ya tenemos algunos mecanismos para incentivar la participación de las madres y padres de familia. Tenemos asociaciones de ellos y de tutores, reuniones escolares para la entrega de calificaciones, que aún, de verdad, una felicitación a todo el sistema educativo, aún en el contexto de pandemia, no se ha parado, se han hecho virtuales, se han hecho por medio del correo, por medio de WhatsApp. Sé que hay ciertas comunidades que no tienen estos medios, pero se ha buscado la forma, inclusive ahorita que están dando los libros de texto gratuitos, se buscan las formas. Pero la educación, y ahí decía el niño, ¿no? Si no participas, no te pones en marcha. La educación sigue en marcha, aún con áreas de oportunidad en este proceso que todos estamos emprendiendo en avances. Las entrevistas programadas entre el personal docente y las familias, las asambleas escolares, los proyectos, los talleres de formación, los buzones escolares, la correspondencia escrita o electrónica, entre otros. Estos son todos los medios que ustedes tienen para fomentar la participación. Bien, pues la participación, si alcanzamos este tipo de gestión democrática, los beneficios son para todos y cada uno de los actores de la comunidad escolar, no únicamente para niñas, niños y adolescentes. Pero al favorecer procesos participativos que tengan como centro la voz y la participación de niñas, niñas y adolescentes, se favorece en ellos una serie de habilidades. En algún momento comentábamos que cuando cumplimos 18 años, no llega nadie con nuestro kit de habilidades para la vida, ni llegan nuestro kit de cómo ser un buen ciudadano. Esto tiene que irse ejercitando durante la infancia y entre más temprano mejor para desarrollar lo necesario para realmente tener una ciudadanía activa. Vamos a mencionarles algunos de los principales beneficios que genera en niñas, niñas y adolescentes su participación, y uno de ellos es que aprenden a expresar sus sentimientos, sus intereses y sus necesidades. Aprenden a decir lo que les gusta, lo que no les gusta, aprenden a proponer alternativas, y esto en esta situación que estamos viviendo por la pandemia, que expresen estos sentimientos es la verdad una gran herramienta, y es un buen momento para que expresen cómo se sienten. Otro beneficio es que fortalecen su confianza y su autoestima, porque se sienten tomados en cuenta, porque reconocen que son parte de un colectivo que les valora, que los asume como parte de esa colectividad. También aprenden a trabajar en equipo,
porque ponen en práctica muchas de las habilidades que se han desarrollado a lo largo de estos años en el programa y desde el currículo también, como la escucha activa, el reconocimiento y el respeto de las ideas de otros, de sus compañeras, de sus compañeros, aprenden a dialogar para establecer compromisos y reconocer cuál es su responsabilidad en ese cumplimiento de compromisos. Aprenden a ser empáticos, a ver al otro, a tratar de considerar al otro, cómo se siente, cómo está, cómo pueden ayudarlos. Incluso también aprenden a ser solidarios. Otro de los beneficios es que desarrollan su autonomía y pensamiento crítico. Esto también lo hemos ya abordado, de cómo en el momento en que se les da la oportunidad de ir tomando decisiones conforme a su edad, conforme a su desarrollo, pues se va generando en ellos esta confianza e incluso esta responsabilidad para ejercer su libertad de tomar decisiones. Y este pensamiento crítico que a veces no sabemos manejar y tal vez por eso da miedo, pero que contribuye a tener una mejor escuela. También contribuye a que desarrollar capacidades para la organización y la evaluación. En el caso de estos espacios que les estamos proponiendo de las asambleas y los proyectos escolares, pues van a ejercitar justamente estas capacidades para escucharse, para tomar en cuenta al otro, para organizarse. En el caso de los proyectos, para evaluar cómo funcionó o no funcionó el proyecto, qué se necesita ajustar, incluso para reconocer cuáles son los talentos de cada uno y lo que cada uno puede aportar. Y otro de los beneficios es que aplican justamente en la vida cotidiana los contenidos curriculares. Existen muchos contenidos dentro de educación básica, dentro del currículo, que no solamente tienen que ver con contenidos conceptuales, sino contenidos actitudinales y procedimentales de muchas de las asignaturas, sobre todo formación cívica y ética, educación socioemocional, educación física, artes, digamos, da la oportunidad en estos procesos de participación donde ellos están, pues de poner en juego y aplicar todos estos contenidos que se han ido desarrollando a lo largo del trayecto formativo. Pero decíamos, no solamente para niñas y adolescentes existen beneficios, también para el personal docente. Pero básicamente al personal docente le facilita una intervención pedagógica mucho más creativa, más cercana a las necesidades e intereses del alumnado y le posibilita tener también una planeación más flexible. En el caso del personal directivo y de supervisión, pues les apoya en la toma de decisiones para que éstas no se concentren en una persona o en unas cuantas personas. Ayuda a tomar decisiones colectivas para favorecer la mejora de la dinámica escolar. Y al tomar estas decisiones colectivas también hay responsabilidades colectivas, donde cada uno de los actores se comprometen porque fue parte de esa decisión, o así debería ser. En el caso de las madres y padres de familia, permite coordinar esfuerzos para que puedan formar a hijos, a niñas más seguros, más autónomos, con mayor responsabilidad, más organizados, y en última instancia a niñas y niños más felices. Es importante tomar en cuenta que en las escuelas democráticas tampoco todo es color, todo es miel sobre hojuelas, y es importante no idealizarlas. También en estas escuelas democráticas y en estos procesos de participación existen avances y retrocesos, como en todo proceso que vivimos, pero es muy importante que mantengamos el interés y el trabajo para ir generando avances que se conviertan en experiencias que motiven a las niñas y adolescentes y al resto de la comunidad educativa para que sigan trabajando en favor de estos procesos. Es importante que en los primeros procesos de participación, por ejemplo, en los proyectos que se van a favorecer, es importante que se tengan metas muy claras, muy alcanzables,
para evitar la frustración y el desánimo en las niñas y adolescentes. En participación decimos que si se generan proyectos demasiado ambiciosos, pues lo único que hacemos es que se desmotiven si es que no alcanzan los resultados previstos. Y decíamos, bueno, esto no parece muy pertinente porque al contrario de motivarles, los estaremos incluso vacunando contra la participación, de creer que no sirve de nada, que no se logran los resultados que esperamos. Por eso es importante ir paso a paso para que cada uno de los actores, no solamente los niños, niñas y adolescentes, sino quienes participen, tengan estas experiencias gratas de paso a pasito. A lo mejor en un proyecto se logra algo que pareciera muy pequeño, pero en la experiencia cotidiana, en la experiencia que viven niñas y adolescentes, lo reconocen como un logro. Y esta concatenación de logros pues van motivando y van fortaleciendo la idea de que participar sí sirve de algo. Y pues en este sentido tendremos escuelas que tengan mayor involucramiento de las y los padres de familia y de las y los estudiantes. Y en este sentido les invitamos a apostar, a avanzar en el proceso de participación. Sabemos que habrá muchos avances y tal vez habrá muchos retrocesos, pero hay que mantenernos en esa ruta. Se titula La escuela como espacio de participación infantil y adolescente para la formación ciudadana y tiene los siguientes objetivos. Primero, es un documento con orientaciones teóricas y metodológicas precisamente para llevar a la práctica estos dos mecanismos de participación. El documento tiene el objetivo de ofrecer estas orientaciones que más o menos ahorita les dimos un bagaje para que tengan, para que sirvan a la comunidad escolar de sensibilizarla sobre la importancia de la participación, de qué es, cómo se lleva a cabo y una parte metodológica para poderla implementar dentro de sus escuelas. Esto con el objetivo de promover la convivencia democrática. Los niños van teniendo un sentido de pertenencia, de corresponsabilidad y se sienten incluidos y valorados dentro de sus contextos escolares. No es lo contrario. También precisamente por eso el objetivo de este documento es fortalecer una gestión escolar democrática que promueva la resolución pacífica de conflictos, dándole voz a estas niñas, niños y adolescentes para que sean ellos los principales protagonistas en la toma de decisiones colectivas dirigidas a su bienestar emocional, a su desarrollo integral, pero también al bienestar colectivo. Muchas veces nosotros en esta visión adultocéntrica que tenemos, creemos que tenemos todas las respuestas y las mejores soluciones y jamás nos detenemos a preguntarles a las niñas y los niños si de verdad esa es la mejor solución para ellos. Motivar mediante las asambleas y los proyectos del alumnado a todas las comunidades escolares a participar precisamente en estas iniciativas con acciones, con compromisos, que se les haya un verdadero seguimiento y evaluación para que precisamente estos objetivos y estas metas se encaminen a una mejor organización y desempeño académico y que impacten en nuestro tema específico de nosotros en la convivencia escolar. ¿Qué es la construcción de asambleas escolares? ¿Qué son las asambleas escolares? Bueno, son espacios, es un lugar, es un tiempo que puede conformarse para que el alumnado participe en las decisiones sobre diversos temas que le interesan o le inquietan de su vida escolar. En estas reuniones puede proponer ideas, dialogar, acordar acciones para que se solucionen. Ahí para la solución, necesita el apoyo de estos adultos significativos que vamos a ser el personal docente, el directivo, supervisión, administrativo y nosotros como madres y padres de familia. Las asambleas tienen una variedad de características. Las principales características se sustenta en el respeto a la dignidad de la persona y a la libre expresión. En este sentido, necesitamos generar en estas asambleas un clima de confianza y respeto para que las niñas, niños y adolescentes se expresen de forma libre y propositiva. El poder autoevaluar como docentes ciertas prácticas que inhiben la participación es muy importante.
Estos espacios estimulan precisamente la seguridad, el diálogo, el consenso, el disenso y el debate. Y esto no solamente ayuda para la expresión de habilidades socioemocionales, ayuda para otras áreas del conocimiento como lenguaje y comunicación, ¿no? Como formación cívica y ética. El documento plantea dos tipos de asambleas. Una a lo mejor es la más conocida y la más practicada o que se haga de forma frecuente por algunos docentes. A lo mejor los docentes van a decir, ay, eso que me estás diciendo yo ya lo hago. Entonces eso va a estar genial, porque entonces esos docentes van a ser quienes nos ayuden a implementar la siguiente asamblea. Tenemos dos tipos de asamblea, la asamblea interna o de aula, que es precisamente aquel espacio que el docente tenga con su grupo donde se discuten temas relevantes para su alumnado. Estoy imaginando, el viernes pongo en el pizarrón, a ver, queremos ver lo de la basura del patio o pintar las canchas o algún tema de interés, ¿no? O que en la asamblea interna se discuten temas relevantes de mi salón de clases. La asamblea general es una que se realiza con una representación de la comunidad escolar, donde se toman en cuenta estos temas relevantes de las asambleas internas para poder elaborar acuerdos, darle seguimientos y evaluarlos. ¿Qué mecanismo va a conectar estas dos asambleas? El comité de iniciativas. ¿A qué le llamamos comité de iniciativas? Es un comité estudiantil. Este conjunto de alumnos que va a ir de cuarto a sexto grado en primaria y de los 3 niveles de secundaria, se puede hacer también de primero a tercero con el apoyo de los padres de familia, porque recordemos que en primero y segundo todavía en algunos casos no se tiene bien consolidado el proceso de lectura y escritura. Entonces este comité estudiantil se va a encargar de revisar las minutas, las actas de asamblea para identificar los temas a tratar que se van a dar en la asamblea general. Por eso van a encontrar acá abajo la periodicidad de las sesiones. Nosotros sugerimos que las asambleas internas se realicen una vez por semana. Esto también de acuerdo a la planeación didáctica del docente. Pueden ser hasta quincenales. El comité de iniciativas puede tener una sesión mensual o inclusive antes de que vaya a sesionar la asamblea general, porque su tarea va a ser obtener los temas de interés que se van a discutir en la asamblea general. La asamblea general tiene la propuesta de ser realizada cada bimestre. Ustedes me dirán, pero estamos en un contexto a distancia. Ahorita vamos para lo del contexto a distancia. Esta propuesta, también tengo que serles bien honesta, se pensó en un contexto presencial. Como todo, nadie nos íbamos a suponer que viniera el COVID y descompusiera un poco nuestro mundo. Sin embargo, le estamos haciendo frente y entonces en un momentito más vamos a retomar cómo hacerlo en un contexto a distancia. Los roles, la conformación de las asambleas. Todas las asambleas tienen roles comunes. El primer rol es un moderador o moderadora, que en este caso va a ser aquella niña o aquel niño que conduzca la sesión. 2 facilitadores, que son las niñas y los niños que lo van a apoyar. 2 relatores, aquella niña o niño que va a redactar, va a escribir los acuerdos, la minuta, los compromisos, la acta de asamblea, como le quiera llamar el docente y sea un vocabulario fácil para el alumnado. Y la observadora u observador, que en este caso va a ser el docente, que va a estar acompañando ese proceso y va a darle seguimiento, pero la actividad como protagonista la van a tener el alumnado. Luego tenemos en la asamblea general, son los mismos roles, pero por ahí nos decía una maestra, si no se nombra no se visibiliza. Quisimos nombrarlos de manera distinta porque como incluyen una representación de la comunidad escolar, se van a elegir de forma democrática por votación y van a tener otros nombres. También esto va ligado a la estrategia de que los niños puedan vivenciarlo, hablarles acerca de la democracia como esta forma de gobierno, de la Cámara de Diputados y Senadores. Y para muchos adolescentes me dicen, ¿y eso qué, maestra? O sea, no cambia nada, nuestro país sigue igual, ¿no? Y entonces lo ven como algo utópico, como algo abstracto. Sin embargo, cuando empezamos a formarlos, a que ellos vivencien este proceso, es muy diferente porque entonces empiezan a dar cuenta que sí pueden cambiar las cosas. A lo mejor con acciones muy pequeñas o a lo mejor en la congruencia de una persona, ¿no? A lo mejor no cambia el otro, pero sí cambia mi interior. Y ayer decíamos que una persona resiliente se siente bien o está fortalecida tanto en un ámbito emocional
como de salud, como espiritual. Y entonces tal vez no cambia el otro o no cambia el mundo, pero yo me siento bien porque soy congruente con lo que hago. Entonces, bueno, en este sentido, la conformación de la Asamblea General es un presidenta o presidente que es elegido. Ahí en el documento van a ver una sugerencia, como nosotros les decimos, es sugerencia. Si los colectivos docentes dicen, no, a mí me gustaría elegirlo de otra manera, hacer el proceso, está bien. Lo único que es para nosotros importante es que sea por medio de una votación. Esos pequeños ejercicios democráticos le enseñan a ellos que debe de haber un consenso, ¿no? Cuando se toman decisiones colectivas. Entonces, bueno, tenemos al presidente o presidenta, que sería el moderador, una vocal, que es el facilitador, el que le va a ayudar al alumno o a la alumna que está conduciendo la sesión junto con el personal directivo a dirigir la Asamblea General, 2 secretarias y secretarios que van a ser aquellos niñas y niños que fueron relatores. Acá también va a haber relatores que escriben, que establecen los acuerdos, y sabemos que operativamente es imposible que las escuelas hagan una asamblea general con toda la comunidad escolar. Y entonces, para que se pueda implementar de manera más práctica, es necesario que sea a través de representantes de todo, con el comité estudiantil, representantes del alumnado, representantes de padres de familia, madres de familia, representantes del personal docente, el director, en dado caso que no pueda el director, supervisor, un asesor técnico pedagógico puede ser también, o en el caso de las secundarias, el mismo tutor también puede fungir ese rol. Los asistentes, pues tenemos que en la asamblea interna va a ser todo el grupo escolar, en la Asamblea General va a ser una representación de la comunidad escolar, y en el comité de iniciativas es un número diferenciado dependiendo del grado escolar, ¿no? Y de cómo se organice la escuela. Todas las asambleas requieren acciones previas de desarrollo, cierre y posteriores a la asamblea. ¿A qué me refiero con acciones previas? En el documento hay más ideas y ahí están los pasos, pero una acción previa es precisamente que en la Asamblea General sesione el comité de iniciativas y pueda determinar qué temas son frecuentes o qué es lo que les preocupa o de qué quieren discutir o qué problemáticas tiene la comunidad escolar, para que se las lleven a la orden del día, hagan la orden del día y en la Asamblea General se discuta. El desarrollo es efectuar estas asambleas, ¿no? Con todo lo que lleva, con esta riqueza. Y el cierre es precisamente que concretemos algo, porque muchas veces, y eso nos pasa, y aunque podríamos decir eso es algo nuevo, no es cierto. El personal directivo lo hace cuando nos junta en esto de la pandemia. A mí me juntaron en la escuela, a ver, ya no vamos a poder asistir, les pedimos estas medidas, este apoyo, y entonces se hizo como una asamblea. Pero lo importante aquí, que se haga de forma metódica y sistemática, es que se lleguen a acuerdos. No se trata de ir a ver o a establecer culpables o a solamente criticar la función del docente, del director o de los padres de familia. No, se trata de llegar a acuerdos y compromisos que sean de beneficio para la escuela, ¿no? Tenemos tareas fuertes y ahí lo veíamos, ¿no? Garantizar entornos escolares seguros. Entonces, esa tarea implica no solamente la corresponsabilidad de instituciones gubernamentales y de diferentes instituciones gubernamentales, también implica acciones de la sociedad civil y implica acciones de la comunidad escolar. Entonces, en estas asambleas se pueden establecer esas acciones, y como acciones después de la asamblea es precisamente colocar los acuerdos, los compromisos. Si nada más queda, y lo decían ustedes en el chat, en el discurso, y no se lleva a cabo, pierde el efecto, y entonces creemos que el hecho de que hagamos ciertas acciones no tiene un impacto, y eso es de verdad terrible, y sobre todo para nuestras niñas, niños y adolescentes, porque es guardarles la esperanza de que ellos pueden tener un mundo mejor, ¿no? Se oye realmente utópico, pero yo los invito a unirse a esta idea que nosotros tenemos en la cabecita, de que si lo logramos, podemos hacer un verdadero cambio, ¿no? Pero empieza también con la activación por parte de la sociedad y de enseñarle a estos niños que van a ser los futuros ciudadanos que sus acciones, su voz, tiene un impacto. ¿Qué son los proyectos escolares? Bueno, aquí quiero hacer primeramente la siguiente aclaración.
Acuérdense que hay una metodología de aprendizaje a través de proyectos. No son esos proyectos son muy parecidos, pero ellos van más encaminados a la parte formativa, a que uno como docente abarque un tema a través de proyectos. Entonces, no, estos proyectos sí tienen fines académicos que impacten en la convivencia escolar, pero su principal objetivo es buscar esta acción colaborativa de toda la comunidad escolar o de representantes de la comunidad escolar. Un proyecto es un plan con un conjunto de actividades para resolver de manera organizada y precisa ciertas problemáticas o ciertas inquietudes, necesidades de la comunidad donde se desprende, utilizando los recursos y las redes de apoyo de esta misma comunidad. Por tanto, y considerando todo lo que les hemos que les hemos ido comentando en esta sesión, pues un proyecto escolar se convierte en un medio para poner en práctica la participación infantil y adolescente en la escuela, además de que es una experiencia que genera un sentido de responsabilidad ciudadana y democrática, así como que le da a los niños un sentido de beneficio social. Yo les puedo, eso sí, se los puedo firmar, dirían por ahí, en mis años de experiencia como profesora de formación cívica y ética, no hay mejor forma de enseñar valores al alumnado por medio de acciones altruistas o acciones donde ellos puedan vivir lo que es el valor. Por ejemplo, llevarlos a un asilo de ancianos, llevarlos a un hospital, llevarlos a un orfanato. No saben el cambio de visión que les da. En primera, el poder valorar lo que tienen como ellos, ¿no? A lo mejor salud, familia, recursos económicos, desde ese punto de vista en la parte personal, hablando de la parte socioemocional, a la parte social, lo que genera y la recompensa que te llevas a nivel, hablando interior, psicológico, espiritual, por esta parte laica, y la parte cognitiva, el poder ayudar al otro y tener la gratificación de hacerlo sin nada a cambio. Ese es un valor que se ha perdido y entonces no se puede ver de forma abstracta, solamente con actividades en el salón de clases. Entonces, este sentido, si ustedes ven también la metodología de aprendizaje-servicio, tiene este sentido, el sentido de los proyectos escolares. Las etapas del proyecto es un diagnóstico donde identificamos necesidades, un plan de trabajo donde se establecen acciones, quiénes son los responsables, las fechas a cumplir, la ejecución del programa. En el documento que les vamos a dar vienen dos ejemplos, uno que es del Observatorio de Querétaro, que se trata el tema de remoción de escombros, y otro me parece que es de Hidalgo, si no me falla la memoria, conserva de alimentos. Ambos, bueno, el de Querétaro es tal cual, citamos la fuente ahí de donde lo tomamos, es un ejemplo real de una secundaria. La ejecución del proyecto es llevarlo a cabo y la evaluación es precisamente como en las sesiones que veíamos del alumnado, ¿cómo nos fue? ¿Qué de estas acciones que yo hice me funcionan? ¿Cuáles no? ¿Voy bien? ¿O aquí le quito, aquí le pongo? Y entonces este es mi balance general. Estamos en el primer ciclo escolar y aparte en un contexto a distancia. Otra forma de incentivar la participación infantil y adolescente es por medio de la elaboración de acuerdos de convivencia escolar, para que precisamente esta convivencia sea justa y pacífica, y que los estudiantes tengan un mayor compromiso, no solamente de establecer acuerdos, sino de seguirlos y de establecer compromisos para subsanar aquellas veces que se incumplan estos acuerdos. Por ahí, Landeros y Chávez en el 2015 tienen un documento que se llama Análisis de Reglamentos de Convivencia Escolar, donde estas investigadoras hacen una muy bonita labor al investigar 600 reglamentos escolares de escuelas mexicanas de educación básica, y yo creo que para sorpresa de ellas y también de nosotros, solamente 3 de esos reglamentos tenían la participación o contaban con la participación genuina del alumnado. 3 solamente, de 600. Entonces, esta información y otras que ustedes nos comentaban aquí, porque también hay iniciativas estatales que ya van de la mano de esta cuestión de la participación, nos hace ver la necesidad de que precisamente el alumnado participe, no solamente en la construcción de acuerdos, sino en su seguimiento, en su
reelaboración si es necesario para que identifiquen que cuando yo incumplo una norma también estoy violando un derecho y cuando violo un derecho estoy haciendo un daño. Entonces, es muy necesario que hablamos de una reparación de daños en la resolución de conflictos, hablando de habilidades socioemocionales, pero no les enseñamos al alumnado cómo reparar ese daño, ¿no? O sea, nada más es como un castigo y lo ven impuesto por la sociedad, no lo ven como una consecuencia a sus acciones. Si queremos realmente que las personas aprendan a tomar decisiones y se den cuenta que sus acciones van a tener una consecuencia positiva o negativa, es por medio de esto, ¿no? De que ellos puedan participar en el ajuste de acuerdos y normas. Y precisamente, ¿qué son los acuerdos? Son compromisos que establecen las y los integrantes de la comunidad escolar de manera participativa con el fin de regular la vida en común y de poder gestionar esta convivencia con estas tres dimensiones. Los acuerdos para la convivencia escolar en el aula y la escuela como una práctica colaborativa y participativa de los centros educativos que tiene el objetivo de brindar orientaciones y recomendaciones que impulsen la elaboración de estos acuerdos, pero con la característica que se rescate la voz del alumnado para que precisamente sean ellos quienes digan estoy construyendo una cultura de paz y que a su vez coadyuven en su seguridad escolar. Así garantizamos también que estamos respetando sus derechos. Entonces, bueno, algunos de ustedes ya han visto en fase piloto este documento, ahorita ya lo van a tener en sus manos de manera formal y nada más me resta hacerles una breve síntesis de los pasos que estamos proponiendo y cómo se enlaza este documento con la práctica de las asambleas, sobre todo. Puede ser otro mecanismo distinto. Nada más, repito, lo importante es que se lleve a cabo la participación infantil y adolescente en la construcción de estos acuerdos. Nosotros proponemos primeramente, como el día de ayer, elaborar un diagnóstico. ¿De qué? De mi convivencia. Porque esto me va a servir precisamente el saber qué está pasando en mi escuela, en cuestión de los conflictos. ¿Se resuelven o no los conflictos? ¿Cómo se resuelven? ¿Quedan satisfechas ambas partes? ¿Se les da seguimiento? ¿Siempre es la misma aplicación de la norma o hay diferencias? ¿Hay un seguimiento? ¿Realmente impacta en la convivencia esta norma que estoy yo poniendo en mi acuerdo de convivencia, en mi reglamento, porque sé que tiene diferentes nombres, ¿no? Yo sé que en un aspecto formativo, bueno, las reglas las utilizamos más en mecanismos o procedimientos y para en un aspecto social decimos más normas o acuerdos. El título que ustedes le quieran poner, pero que se haga con esta visión formativa y no punitiva ni coercitiva, ¿no? Ahí también hay estilos de cómo ver la disciplina escolar. La otra, el siguiente paso es trabajar con las niñas y niños y adolescentes la importancia de construir acuerdos, ¿no? Tercero, elaborar acuerdos para la convivencia, primero por aula, ahí podemos utilizar la asamblea interna, ¿no? A ver, yo como docente, ¿cuáles son los puntos, niños, que creen que son necesarios para tener una buena clase? Y entonces ya empiezan las niñas y los niños a decir sus ideas mediante una lluvia de ideas y después el comité de iniciativas puede hacer su función a través de sacar los acuerdos más representativos o más frecuentes o más ingeniosos, también puede ser más creativos, y establecerlos por grado. Después, esos por grado se van a ir a la Asamblea General y entonces con una representación de madres, padres de familia, del personal docente, del directivo y de alumnado, hacemos los acuerdos de convivencia escolar de toda la escuela, ¿no? Bueno, valga la redundancia, pero bueno, considerando a todos los grados, ¿no? Y entonces ya después procederíamos a difundir estos acuerdos, porque estamos diciendo que en la Asamblea General solamente va a haber una representación. La difusión de los acuerdos para la convivencia hacia las escuelas, luego establecer mecanismos para su seguimiento y evaluación. Por eso es muy importante que sean dialogados y consensuados con las comunidades escolares, ¿no? Muchas veces vienen problemáticas por eso, pero en cuanto nosotros sacamos y decimos, a ver, esto fue consensado en una asamblea general, lo discutí con mis madres y padres de familia, con mi alumnado, y estos son los acuerdos.
Además, el personal directivo también tiene ya experiencia en este sentido. En algún momento recuerdo la capacitación del año pasado que me decían, bueno, pero que no contrarreste la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de... Claro, o sea, también yo creo que tenemos sentido común, ¿no? Si el acuerdo es expulsen a Juanito porque molesta a todos, pues sabemos que eso no podemos tener nosotros como personal docente y directivo ese acuerdo a favor, porque precisamente se le está negando el derecho a la educación a un niño o a una niña, ¿no? Entonces, el sentido común ahí va a ser, y precisamente el apoyo del personal directivo, su apoyo de ustedes en asesorar a esto a las escuelas va a ser muy valioso. Y precisamente que sea un documento vivo. Un documento, ese es el paso 7, que permita estar en constante renovación y actualización para que precisamente sirva a las comunidades escolares en satisfacer las necesidades y resolver las problemáticas que en cuestión de convivencia se vayan suscitando con el paso del tiempo y con las innovaciones que traemos, ¿no? También traemos ahí ciertas opciones en los protocolos de ASEAEM, en otros protocolos que pueden ser incorporadas ahí y que pueden dialogarse en la comunidad escolar. Bueno, por el momento hasta aquí voy a dejar este documento de acuerdos y me voy a pasar brevemente a compartir con ustedes algunas sugerencias que tienen en el mismo tenor la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, que les habíamos dicho que nosotros hicimos la revisión de estas guías de los 3 grados de preescolar, primaria y secundaria, y nos dimos a la tarea de detectar qué sugerencias traían ellos en cuestión de participación y encontramos un punto de coincidencia con lo que trae el Programa Nacional de Convivencia Escolar. En el tema de la participación infantil y adolescente, el material de Mejoredu, específicamente el de primaria y secundaria, coincide con nosotros que es importante que las niñas, niños y adolescentes se involucren en la construcción de acuerdos para estas nuevas formas de convivir con las otras y con los otros y sobre todo cuidando las medidas sanitarias. ¿Qué proponen o qué acciones proponen ellos? Pues precisamente que se coloquen carteles con las medidas para la sana distancia, para evitar algún contagio. Proponen también, y esa es una propuesta de nosotras, yo veía... Esta es una experiencia como madre de familia. La primera clase virtual que tuvo mi hijo de 2º grado con su maestra, que yo la amé, fue establecer su acuerdo de convivencia. Lo primero que hizo fue sensibilizar a las niñas y los niños de la importancia del micrófono, ¿no? Que ahorita lo vemos, ¿no? Del micrófono, de cómo si ellos entraban y lo abrían y entonces se oía a la abuelita o se oían los gritos de la mamá o del papá, que no escuchaban a la maestra, que se iba a la intersección, que les lastimaban sus oídos. Bueno, fue... la labor tan buena de la maestra, que en el momento en que ella empezó a establecer los acuerdos y que les pidió sus ideas, varias manitas fue que mantengan su micrófono apagado. Y entonces ya fue un acuerdo y ella, claro, lo elaboró, son niños de 2º grado, 7 años, les dijo, bueno, ok, cuando yo diga su nombre, ustedes van a eliminar imagínense niños de 2º grado, de 7 años, que están primeramente en una computadora, ¿no? Un aparato electrónico que pueden manipular, que están solitos y que pueden tener el control de algo. Entonces, se autorregulan ellos mismos al entender la importancia del por qué se les está diciendo las cosas. Porque yo lo veía, e incluso lo veía en mi hijo, ¿no? La necesidad de abrir el micrófono y de no hacerlo hasta que escucha su nombre. A raíz de esto, yo le estoy diciendo, ya llevamos 3 semanas de inicio de ciclos, en cada clase virtual no hay dificultad, no hay niños, uno que otro, ¿no? Que llega a abrirlo, ya todos. Pero fíjense, cuando llegan a abrirlo, ya viene la censura como de los demás, lo que nos pasa a los adultos. Cierra tu micrófono, fulanito tal, ¿no? Y ya no tiene que hacerlo el docente, ¿no? Pero ya explicó. Entonces, esto todavía sigue y bueno, yo se los ponía como ejemplo porque es un cambio, ¿no? Un cambio en cuestión de cómo vamos estableciendo nuevas normas para aprender a convivir en esta
en este contexto de pandemia. En el caso de nivel secundaria, pues nos ofrecen o nos piden que nos apoyemos con los tutores para que no solamente se establezcan estos acuerdos, sino también se dé un poco de contención y soporte socioemocional, sobre todo porque en la secundaria es una etapa donde yo me atrevería a decirlo, aunque de verdad tuve alumnos fantásticos, más que ir a la escuela a qué voy a aprender el día de hoy, pues voy a ver cómo viene Perlita, ¿no? O cómo viene Pedro, ¿no? Hoy a la escuela y a poder charlar con mis amigas y mis amigos. Y entonces los jóvenes están sufriendo este distanciamiento social porque somos seres gregarios, ¿no? Buscamos ese contacto social. Entonces ahí nos ponen que el tutor puede establecer algunas sesiones de intercambio donde los alumnos o el alumnado, para ser incluyente, puede conversar de diferentes cosas que estén pasando en su vida, y también ahí tendríamos un ejercicio de una asamblea interna. Construir redes de apoyo, eso ya lo habíamos abarcado un poquito el día de ayer, pero voy a enfatizar algo porque me llegó el día de hoy, y muchas gracias, Carlos. Carlos me compartió una experiencia de uno de ustedes que es muy buena, lo que están haciendo, y una labor loable y que merece todo nuestro reconocimiento y gratitud a nivel nacional, y que sirve de experiencia para las demás y los demás estados, si es funcional para ustedes. Estas redes de apoyo que nos proponen aquí, que es que al alumnado, las familias, el colectivo docente de una misma zona escolar puedan realizar ciertas estrategias y recursos para aquellas poblaciones que no tienen acceso a las tecnologías, como en este caso estamos usando nosotros. Y entonces él me comentaba que hay una coordinación local que, en lugar de estar haciendo, como ya ahorita no se pueden, las visitas de seguimiento a las escuelas, están haciendo visitas de seguimiento a aquellos niños focalizados que tienen alguna necesidad, y entonces van a las casas de esos niños, ¿no? Y entonces conviven un poco con la familia, cuidando las medidas sanitarias, ¿no? Y se da en los estados donde se tiene por eso les dije, es una sugerencia, donde se tiene permitido hacer eso. Y entonces tratan de dar un poco de contención emocional con lo que ellos ya saben del programa. Y entonces de esta manera están apoyando a seguir garantizando el desarrollo de habilidades socioemocionales, lo que ya hace al programa una convivencia armónica al interior de las familias, y están también cumpliendo su meta de dar seguimiento. Tenemos algunas actividades que se diseñaron para poder trabajarse en el contexto de la capacitación. Estas actividades se diseñaron para un contexto presencial, pero pueden modificarse para trabajarse a distancia o esperar cuando el semáforo epidemiológico esté en verde para poder tener trabajo con grupos, aunque sea muy reducido. La primera actividad que les planteamos se llama alineación estadística, y esta tiene el objetivo de reconocer la importancia de la participación infantil, pero sobre todo analizar los factores que pueden influir para favorecer o obstaculizar esta participación. Para nadie es desconocido que pues vivimos diferentes Méxicos en esta misma nación, y que hay diferentes condiciones que nos llevan a tener mayores o menores posibilidades para participar de parte de niñas y adolescentes. Esta actividad tiene ese propósito, reconocer algunos de estos factores que sobre todo limitan. Y bueno, la actividad consiste en presentar algunos datos estadísticos donde las y los participantes están, sin conocer el porcentaje, tienen que adivinar o adivinar qué porcentaje es el que considera que se encuentra en esa situación. Por decirles un ejemplo, el porcentaje, por ejemplo, de infantil y adolescente que vive en pobreza extrema. Finalmente, no desconocemos todas las condiciones adversas que vive una gran parte de nuestra población en términos económicos, sociales y culturales. Entonces, bueno, esta actividad está desarrollada con ese propósito de
reconocer de qué manera podemos enfrentar o en la medida de las posibilidades, aún con las limitaciones de condiciones, cómo se puede favorecer la participación infantil en esos entornos. La segunda actividad se llama reconociendo qué tipo de participación hemos incentivado y tiene algunos propósitos. Por un lado, sensibilizar acerca de la importancia de la participación infantil y adolescente desde un entorno más personal. Para ello, dentro de la actividad, desarrollamos un ejercicio de sensibilización que consiste en una visualización sobre cómo vivimos nosotros nuestra infancia, con quiénes convivíamos, de qué manera participábamos, quién nos permitía participar, cómo nos sentíamos cuando éramos tomados en cuenta, o lo contrario, en qué no se nos permitió participar y donde teníamos todo el deseo de hacerlo, qué implicaciones tuvo no participar en esas decisiones que se tomaron por nosotros, y reconocer también cuáles fueron la influencia que tuvo el tener cabida en las decisiones familiares o en las de la escuela. Aquí más bien es reconocer la infancia de cada uno y cómo vivió este proceso de participación o no. En un segundo momento se identifican los niveles de participación infantil y sus beneficios tomando en cuenta la escalera de de Roger Hart que al principio de la exposición les comentábamos. Él hace una propuesta de 8 peldaños que corresponden a 8 niveles de participación y aquí se hace un ejercicio para poner algunas situaciones para que las y los participantes puedan identificar a qué nivel de participación pertenece. Ya no voy a explicarles de manera puntual cada una, solamente se las voy a mencionar para que seguramente muchos de ustedes conocen esta escalera, pero si no, en el documento también la incluimos. En el caso de la escalera de Roger Hart, hay 3 niveles de participación que no se consideran participación genuina, que es la manipulación, que es cuando los niños no entienden el asunto donde participan ni lo que están haciendo. Solamente son utilizados para transmitir ideas y mensajes de los adultos. Lo que les decía un poco hace rato, un discurso que está en un evento de la escuela o incluso en algún evento político, pero donde el alumno o el niño o niña nunca participó y no le representa. El segundo nivel es la decoración y se utiliza, aquí es cuando se utiliza la participación de niñas y adolescentes solamente de forma decorativa para apoyar una causa, pero sin que ellos comprendan esa causa o estén involucradas, por ejemplo, en la organización del evento. Un ejemplo de esto es cuando los niños asisten a un evento y usan playeras en favor de una causa que no entienden y solamente están ahí como decoración, o cuando invitan a un coro infantil a un evento, no sé, cultural o político, y solamente van, se presentan y ya no hay ninguna otra implicación. El tercer peldaño es la participación simbólica, que es cuando los niños participan, pero sus opiniones no se toman en cuenta. Por ejemplo, cuando los niños cuando los maestros seleccionan a un niño que tiene capacidad para expresarse, que tiene buena oratoria, pero en realidad no representa a sus alumnos a sus compañeros porque no fue elegido por ellos. Estas 3 primeras niveles no son consideradas participación genuina de acuerdo a Roger Hart. El siguiente peldaño es la participación asignada, pero informada. Aquí las niñas, niños y adolescentes no inician el proyecto, pero sí son informados y comprenden cuál es el objetivo de su participación y de las acciones que van a desarrollar. Aquí un ejemplo puede ser el rescate de espacios en la escuela o la limpieza de un parque, donde ellos son convocados, quieren asistir, saben cuál es el propósito y lo hacen. El quinto peldaño, el quinto nivel corresponde a participación consultada e informada, que es cuando se solicita la opinión de
de niñas, niños, adolescentes en cómo va a ser su participación en determinado proyecto. En este peldaño los niños sí comprenden el objetivo y sus ideas sí son tomadas en cuenta. Por ejemplo, cuando hay un paseo escolar programado por la escuela, por la dirección o por el docente, pero se consulta al alumno a qué lugar visitar y se decide con base en sus propuestas. Es decir, la actividad ya estaba programada, una salida, pero los niños deciden a dónde salir. El sexto peldaño es la participación iniciada por un adulto, pero con decisiones compartidas con niñas, niños y adolescentes. Y aquí, en este nivel, se da una relación de igualdad. Las decisiones son tomadas tanto por los adultos como por los niños y propicia que ellos entiendan la importancia de los compromisos elaborados entre unos y otros. Por ejemplo, cuando el alumnado planea conjuntamente con el director las actividades del paseo, es decir, no solamente deciden dónde ir, sino qué actividades van a desarrollar durante el paseo. El séptimo nivel corresponde a la participación iniciada por la población estudiantil, por las niñas, niñas y adolescentes, que son proyectos que inician ellos de manera original y ellos deciden qué hacer y lo llevan a cabo. Y los adultos participan solamente si las niñas y niños necesitan apoyo. Aquí, por ejemplo, el ejemplo sería cuando un alumno organiza por sí mismo un torneo de fútbol, no sé, a la hora del recreo, ¿no? Y ellos mismos establecen sus normas, sus horarios, quienes participan, y ahí en realidad no hay una participación de los adultos, a menos que ellos lo necesiten. Y el último peldaño implica la participación iniciada por el alumno con decisiones compartidas con los adultos. Aquí las niñas, niños y adolescentes inician y gestionan el proyecto, sin embargo, involucran a los adultos y colaboran con ellos y piden que los adultos colaboren con ellos para lograr los propósitos del proyecto. Y aquí un ejemplo sería, por ejemplo, el rescate de un espacio público, de un espacio verde, algún proyecto ambiental diseñado por niños, donde piden el apoyo de los adultos para, por ejemplo, gestionar ante las autoridades algún apoyo. Entonces, bueno, en esta actividad se presentan diferentes situaciones donde los participantes, a partir de esta escalera, obviamente sin que tengan cuál es el nivel, van posicionando la situación con el nivel que corresponde. Entonces, bueno, ahí hay una identificación de los diferentes niveles de participación y al final hay compromisos para motivar la participación en las escuelas. Gobierno de México.